Hay más transparencia y hay más honestidad y ética con respecto al ejercicio evaluativo. Entonces, lo que yo quiero plantearles, sí. Si uno tiene una relación con el compañero de comunicación, entonces le dice, puede presentarlo a una Sí, es excelente. Si usted puede integrar disciplinarmente con otros asignaturas, es regio. Es regio porque el estudiante no le va a construir un informe de un tema X al profesor de lenguaje y de escritura y un informe a usted, sino que el profesor de lenguaje va a revisar lo concerniente a la composición textual del informe que entregó para usted. Y es más significativo para el estudiante porque se está dando cuenta que la materia de lenguaje no es el relleno que tengo que ver, sino que eso que estoy aprendiendo ahí me sirve porque cuando yo presente informes y análisis debo hacerlo con una coherencia, estructura, conexión y demás. Súper bien. Bien, entonces. ¿Cómo? Claro. Lo que les quiero dejar como regalo, que es esto no se ha enviado a ninguno de los otros grupos anteriores porque estamos esperando tener las 3 sesiones para hacer un entregable a todos los profesores por medio de los directores, se los van a hacer llegar. El regalo que les queda acá consultable es el siguiente. Para cada proceso de aprendizaje de estos genéricos que están aquí, durante 2 años hice un trabajo con unos monitores y unos asistentes en la universidad para concretar cuáles serían los mecanismos más apropiados para evaluar cada tipo de aprendizaje. Porque a veces nos quedamos con las pruebas escritas como la única para evaluar conceptos, pero resulta que dependiendo de lo que yo quiero ver, puedo plantear otro tipo de actividades evaluativas. Y si yo quiero además usar recursos TIC, acá les dejo también unas opciones que son versiones gratuitas. Sí. Ah, no, ahí hay que, le das clic y te abren, tienen hipervínculos, sí. Lo que pasa es que yo antes lo tenía por nombres y nos parecía, bueno, esto fue más producto del monitor que tenía de diseño no, era de diseño de contenido digital. Entonces él me dijo, profe, yo le voy a armar, pues yo no soy la experta en eso, yo le voy a armar una diapositiva con los iconos de cada herramienta, pero hipervínculo. Entonces cuando se le da clic, los lleva a la herramienta. Entonces las pueden explorar desde allá, por eso el regalo es más completo. Sí, él aparece por allí, no se preocupe que... Es que faltan un montón. Ah, no, estas son las plantillas de PowerPoint. Sí, está abajo, acá está. Es que hay uno, es que no me acuerdo del icono, no lo tengo en la visual. Pero aquí acá les va apareciendo por cada tipo de proceso, mecanismos y sugerencias TIC. Procesos metodológicos, comunicación significativa, mire todo lo que se puede usar, sobre todo acá es mucho de documentos y trabajo en línea, ¿no? Colaborativo. Los documentos de edición en línea son súper funcionales para la composición escrita, de hacer seguimiento al estudiante, porque yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo le pido a los estudiantes que me envíen el link del documento de edición en línea, de Google, de OneDrive, cualquiera, porque eso me permite ir viendo los avances del estudiante en tiempo real, no que él te llegue con un documento ya hecho. De hecho, si ustedes quieren mejorar la capacidad reflexiva y metacognitiva del aprendizaje, yo le digo al estudiante, abre un documento de edición en línea y si yo le voy a hacer al proyecto una revisión, no les voy a pedir otro desde cero, sino que en ese mismo documento usted hace las correcciones y el archivo queda con un montón de páginas, pero es porque va viendo el proceso. Porque cuando usted borra o elimina, estás eliminando la posibilidad de aprender del error. Sobre eso hay teorías del aprendizaje sobre el error. Entonces, el documento en línea de un proyecto que tiene 3 entregas, pongamos, va teniendo un montón de avances hasta que llega a la versión final. Yo le digo a mis estudiantes al final del semestre vuelve a ese documento y mira cómo arrancaste y qué entregaste en la versión final.
Y para ellos es, uy, no, profe, pero es que yo al comienzo estaba perdido, no sé qué, eso se ve mal escrito. Hay chicos que me dicen, estaba escribiendo terrible, porque uno empieza a decirle, oye, ¿cuál es tu lenguaje aquí formal para presentar esto? No veo tu lenguaje académico, no veo que manejes los conceptos. Entonces ellos ya empiezan, de acuerdo a los criterios, a corregir, pero sobre el mismo archivo. Por eso es muy importante este componente dentro de todos los procesos formativos. Sí. ¿Simuladores? ¿Cómo? Sí, los simuladores, ¿dónde están? Ah, no, estás hablando de este. Ah, no, acá están esforos. ¿Dónde está? ¿Cuál me dices? Ah, que si hay una herramienta. No, porque pero es que no, los simuladores ya, como estás hablando de algo muy específico disciplinar, ya toca buscar la herramienta para el ejercicio disciplinar. Yo hago ejercicio de simulación también, pero en el campo de la educación la simulación funciona diferente, no es con herramientas como tal, sino simulaciones reales del entorno, ¿sí? Entonces ahí ya el concepto, pero son herramientas muy puntuales de esa área. Ahora bien, gestión de proyectos, trabajo colaborativo, procesos de reflexividad, y ahí ya les dejo todas estas pestañitas en lo que se les va a entregar. Ya saben que para conocer la herramienta le dan clic y ahí pueden acceder. ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente la información de retorno, que es lo que les he dicho que se va a hacer posiblemente luego una formación sobre qué implica la retroalimentación en el proceso de aprendizaje, porque hoy no alcanzaríamos, ¿sí?, a desarrollar lo que implica retroalimentar más allá de dar una nota. Ahora bien, para que yo pueda cumplir con el propósito de la retroalimentación, que es una información que le devuelve al profesor con respecto a la enseñanza, pero al estudiante con respecto al aprendizaje, yo debo tener claro cómo se puede posibilitar la retroalimentación sin necesidad de tener que pensar en el comentario individualizado, ¿sí? Si usted tiene 3 grupos de 40 estudiantes, 120 entregas, pues en qué momento usted a todo mundo le escribe la cartica ahí de amor, es difícil, pero hay otras estrategias para poder facilitar esto y tiene que ver con el uso de rúbricas y listas de chequeo y demás, que hace un acercamiento a la retroalimentación o las retroalimentaciones grupales y colectivas, ¿sí? Ese es un aspecto muy importante de la estrategia de evaluación. O sea, hasta aquí llegamos a comprender que la estrategia evaluativa tiene diferentes elementos, que no es solamente la actividad y que no es solamente una calificación. Pero entonces, para poder avanzar, yo creería que un buen ejercicio es plantearse cada uno de ustedes en sus asignaturas, mirar lo que ya está funcionando en este momento, qué podría mejorar para el otro semestre y cómo potencializar esa práctica evaluativa en función del desarrollo de competencias, no de resultados de aprendizaje, porque ahí es donde se queda corto el trabajo. Esto es lo que les digo, la antesala de lo que vamos a trabajar en una próxima sesión, que tiene que ver con el diseño de rúbricas, y es un ejercicio muy interesante que podemos hacer incluso integrando la inteligencia artificial o algunas APIs que ya están construidas, que nos ayudan a hacer más rápido el proceso de construcción de rúbricas. Quienes hayan construido rúbricas se van a dar cuenta que poder definir criterios y escalas o descriptores en la escala de valoración es bastante complejo porque, sí, José. Como que me perdí un momento en lo que estaba diciendo el comentario de retroalimentar esto, digamos, desde el enfoque de la competencia. Sí, es que cuando nosotros hablamos de que retroalimento porque yo califico y entrego las notas y estoy retroalimentando, lo único que te estoy diciendo es si tú estás aprobando o no y en qué nivel estás. Pero cuando hablamos de retroalimentar para el desarrollo de la competencia, implica que yo le pueda decir a un estudiante, mira, este informe que estás entregando es un buen informe, sin embargo, dejaste de lado estos elementos que te intervienen. Ese diálogo que se da con el desempeño del estudiante es lo que posibilita que el estudiante entienda que más allá de aprobar, él está desarrollando una habilidad y está desarrollando unos saberes. Entonces, este tipo de instrumentos, que son las rúbricas, permiten describir precisamente que sobre esos aspectos que usted quiere evaluar, qué le falta al estudiante o qué tiene muy bien. Por eso las rúbricas lo pueden precisar con mayor claridad.
Ahora, hay que también tener criterio para decidir cuándo uso un tipo de rúbrica y cuándo no. Porque las rúbricas analíticas son muy maravillosas, que son esas que es la tabla grande de criterios con niveles de desempeño, pero usted aplicarle eso a un montón de trabajos que son muy extensos, pues también es muy dispendioso. Entonces ahí hay que pensar en otro tipo de rúbrica. Ese es el objeto de comprender estos instrumentos. Exactamente, exactamente. Entonces la invitación que les quiero dejar como compromiso es que ustedes puedan avanzar en una consolidación de una estrategia evaluativa. Lo que les va a llegar a ustedes es un documento como este que yo diseñé para quienes quieran trabajar sobre estos aspectos que hemos visto por partes, ya en una sola plantilla de, bueno, yo cómo tengo mi práctica evaluativa, ¿sí? ¿Será que mi objetivo de aprendizaje sí corresponde con lo que yo quiero evaluar, con el mecanismo y con el instrumento, el tipo de rúbrica? Entonces, esto va, digamos que es un documento orientador de todos los elementos que hemos visto en la sesión de hoy, por si ustedes quieren aplicarlo y trabajarlo con el rediseño de la práctica evaluativa. Les agradezco muchísimo la atención, los felicito.